Buenos días, contadores y contadoras de la historia. Los platillos mexicanos tienen un origen en la mezcla de culturas. La cultura criolla, la española y por supuesto la prehispánica. Pero también tienen influencia en la cultura africana, en la cultura francesa, en la cultura china y no pararíamos de contar hoy día. Por eso hoy, en la historia que no te cuentan, el origen de 7 de los más suculentos platillos mexicanos. Comencemos. El pozole. La receta del pozole proviene de épocas prehispánicas. Su receta actual es una mezcla de ingredientes mexicanos, europeos y asiáticos. En épocas precolombinas se realizaba a base de la carne de un animal que criaban como fuente de proteína. Erróneamente se piensa que este animal es el perro de nombre Xoloitzcuintle. Estos perros típicos de la época mexicana se denominaban Itzcuintlis, y dado el parecido con la palabra Xoloitzcuintle, se cree que se consumían estos últimos. Sin embargo, lo que en realidad se consumía eran tepezcuintle o pacas comunes. También se descubrió que del maíz se podía hacer una nueva salsa llamada sulitl. Se han recabado también recetas de carne humana que recogieron los frailes españoles durante su labor evangelizadora tras la conquista, que señalan que nunca se tomaba asada y que era habitual añadirla al pozole. Tras la conquista, los españoles sustituyeron la carne humana del pozole por carne de cerdo, que aparentemente tiene un sabor similar. Hay al menos 20 variantes del pozole. El más conocido es el pozole blanco, que es el más consumido en la zona centro de México. Se prepara con carne de cerdo, principalmente la cabeza, y caldo de maíz. Se acompaña con lechuga, rábanos, cebolla picada, orégano, chile piquín molido y unas gotas de limón. En la actualidad, y dependiendo del gusto o salud de los comensales, existen variantes con pollo e incluso veganas, válgame Dios. Pero el original y clásico debe llevar sí o sí carne de cerdo. Los chilaquiles. Aunque son cotidianos, pocas veces nos cuestionamos sobre su origen o lo que significa su nombre. De acuerdo con Ángel María Garibay, sacerdote y nahuatlato, la palabra chilaquil proviene de la voz náhuatl chilaquili, que a su vez está compuesto por las palabras chili, chile y acuili, algo metido en, por lo que hace referencia a algo que se sumergió en Chile. Se desconoce si los chilaquiles tuvieron alguna forma primaria durante la época prehispánica, aunque es claro que el maíz y el chile eran protagonistas en la cocina de dicha época. De ser así, es importante aclarar que el queso, la cebolla y la crema debieron ser introducidos posteriormente, puesto que dichos productos llegaron junto con los españoles. Uno de los primeros registros de la salsa de Chile es el hecho por Fray Alonso de Molina en 1571, quien llegó a la Nueva España durante su niñez, aprendió náhuatl y sirvió como evangelizador e intérprete bajo las órdenes de Hernán Cortés. De acuerdo con lo registrado por el franciscano en su libro Vocabulario en lengua castellana y mexicana, los antiguos mexicanos llamaban chimuli a la salsa o potaje de chile. La explicación más evidente es que los indígenas y novohispanos decidieron aprovechar las tortillas endurecidas remojándolas en la salsa de chile, costumbre tradicional hasta hoy día. En 1831 se publicó El Cocinero Mexicano, o colección de las mejores recetas para guisar al estilo americano, de autor anónimo en la Ciudad de México. El texto está compuesto por 3 volúmenes, los cuales nos hablan de la gastronomía en los primeros años del México independiente. En el tratado número 4, sección 2, titulado Almuerzos ligeros, el autor escribe 3 recetas diferentes de chilaquiles: chilaquiles blancos, rojos o colorados y chilaquiles tapatíos. Actualmente existe una gran cantidad de variedades de chilaquiles, algunos con ingredientes poco comunes o con salsas exóticas. Sin embargo, en esencia todos deben estar compuestos por tortillas de maíz y salsas con chiles. De acuerdo con la tradición, los chilaquiles son el mejor alimento para la resaca o cruda, o bien para un desayuno, aunque siempre será buen momento para consumirlos. Número 3. Los chiles en nogada. En agosto de 1821, cuando los insurgentes se dirigían a Córdoba, Veracruz, para firmar el Acta de Independencia, el obispo de Puebla, Antonio Joaquín Pérez Martínez, se enteró que Agustín de Iturbide atravesaría la ciudad en su camino y que además pasaría su santo el 28 de agosto en este lugar, por lo que decidió recibirlo con un gran banquete, el cual, según algunas fuentes, estuvo compuesto por 14 tiempos, entre los que se incluyeron los platillos más finos de la gastronomía poblana, elaborados por las religiosas recoletas de los conventos femeninos de la ciudad. La leyenda más popular dice que los chiles en nogada fueron la aportación de las monjas agustinas del convento de Santa Mónica para celebrar la independencia de México y halagar al distinguido visitante.
Los expertos señalan que en el recetario de Santa Mónica, de tradición novohispana y por lo tanto mestiza, recogiendo tradiciones gastronómicas peninsulares, mexicanas y africanas, ya contaban con el platillo conocido como chiles rellenos bañados en salsa de nuez, cuya receta databa de 1714, y que a alguna ingeniosa monja se le ocurrió adaptar para agradar al homenajeado, agregando los colores de la bandera trigarante en la decoración del plato, granos de granada y hojas de perejil, verde, blanco y rojo. Número 4. El mole. En náhuatl, la palabra mole significa salsa. La consistencia del mole es perfecta para acompañar con otros platillos, y lo mejor de todo es que deja una sensación de saciedad. Eso sí, por la abundancia de condimentos, es recomendable consumirlo con medida, sobre todo si tienes un estómago como el de un servidor, al que la gastritis invade ante la menor provocación. Una de sus leyendas se remonta a 1681, cuando por inspiración divina, Sor Andrea de la Asunción creó el mole en el convento de Santa Rosa en la ciudad de Puebla. Al momento de su preparación se esparció por todo el lugar un exquisito aroma. En reacción a esto, la Madre Superiora exclamó: «Hermana, pero qué bien mole», a lo que las demás monjas respondieron en medio de risas: «Muele, madre, se dice muele», aunque se dice que el verdadero origen del mole se encuentra en las civilizaciones prehispánicas. Esta versión señala que los indígenas preparaban una salsa con ingredientes como semillas de calabaza, jitomate y hierba santa, entre otros. A esta preparación la denominaban muli y comúnmente se acompañaba con guajolote o carne de pato o armadillo. Este platillo tenía un valor muy importante para su cultura, ya que solo era servido en ceremonias como ofrenda a los dioses. Durante la colonización llegaron nuevos ingredientes como la pimienta negra, el anís y la canela. Al mismo tiempo, se agregaron carnes como el pollo, res y cerdo. Así se creó una mezcla entre la gastronomía prehispánica y la europea, con una gran variedad de ingredientes, propiciando la enorme diversidad de moles que existen actualmente. Gracias por eso. Número 5. Las riquísimas y poderosísimas carnitas michoacanas. Las carnitas michoacanas son un platillo de origen criollo que surgió después de que el cerdo fuera introducido al nuevo continente. Y aunque es muy común que su origen sea atribuido al estado de Michoacán, mi estado como no, otros estados como Hidalgo, Querétaro, Jalisco e incluso la Ciudad de México también se disputan la autoría. A pesar de ello, existen dos lugares en Michoacán que podrían explicar su origen. Estos son Quiroga y Santa Clara del Cobre. El primero es un corredor de vendedores muy importante y el segundo se caracteriza por sus bellas artesanías hechas con cobre. Entre estas encontramos los casos de cobre, los cuales son fundamentales para elaborar las carnitas tradicionales. Se le llama carnitas al producto final del cerdo frito en su propia manteca, en una cazuela de cobre, fórmula que, aderezada con diferentes hierbas, agua y sal, se da por resultado diversos tipos de carne, la que se conoce como maciza, carne limpia sin hueso, ni pellejo ni vísceras, y un combinado de partes del puerco: bofe, buche, cachete, corazón, criadilla, cuerito, hígado, tripa, lengua, nana, nenepil, entre otras sabrosuras. Así, aunque el mestizaje de un taco surtido que combina varias carnes del cerdo es un platillo para paladares educados, es en la sencillez un taco de maciza con hojas de cilantro, cebolla picada y algunas gotas de limón, en la que se encuentra el verdadero paraíso: carnitas. 6. Un platillo de mis vecinos jaliscienses, las tortas ahogadas. Desde los años 30 del siglo pasado son célebres a nivel internacional las tortas ahogadas, que entre sus alimentos principales destacan un virote salado, bolillo de trigo que se abre en dos tapas, carnitas, de preferencia pierna o lomo, y una salsa de jitomate con chile de árbol. La leyenda cuenta que en la década de los 20, un trabajador cuyo nombre se pierde con el tiempo, al llegar a su casa después de una jornada laboral muy pesada, en su cocina no encuentra más que unas pocas carnitas, un bolillo y una salsa de jitomate bastante picosa, por lo que decide hacerse una torta bañada en dicha salsa. Tras la merienda, el hombre queda tan satisfecho que a la mañana siguiente le pregunta a su mujer la fórmula de la salsa, para con el paso de los años propagar la receta de boca en boca, hasta que a principios de la siguiente década, Luis de la Torre, o el Güero, comercializa el producto en el Jardín de San Francisco y en el centro de la Perla Tapatía. A la muerte de don Luis, su hijo homónimo continúa la tradición gastronómica que mercantilizará a su padre. No obstante, se dice que es Ignacio Saldaña, el Güerito,
con su establecimiento Tortas Ahogadas El Güero en Madero 13, quien conserva la receta original de dicho platillo, que entre sus ingredientes salseros se suman agua, cebolla, ajo, orégano, laurel y sal. La presentación del manjar se adorna con cebolla desenflemada y la mitad de un limón. Y número 7, la barbacoa, aunque he de confesar que el borrego no es de mis cosas favoritas. En el arte culinario prehispánico se sabía que los alimentos cocidos lentamente con calor indirecto eran más sabrosos y nutritivos. La barbacoa es eso, un sistema de cocción en el que la carne no tiene contacto directo con el fuego, solo con el calor del hoyo, sin mezclar líquido alguno que pueda hacerle perder parte de su sustancia y su sabor. La palabra barbacoa proviene de la zona del Caribe y significa zarzo, tejido de varas, cañas o juncos o andamio que se coloca dentro del horno. Al llegar los conquistadores españoles, se encontraron con una inmensa variedad de nuevos alimentos y con las más asombrosas formas de cocinarlos, como la barbacoa. El pueblo tlaxcalteca, una de las culturas prehispánicas que más aprovechó las bondades del maguey, permitió a los españoles conocer esta peculiar forma de cocer la carne. Utilizaban las pencas asadas para envolver armadillos, conejos, venado, guajolote e iguana, y cocerlos después en hoyos debajo de la tierra. La barbacoa se complementaba con una salsa de chiles secos, salsa borracha, pulque y tortillas de comal. Este método de cocción era utilizado por las culturas mesoamericanas para preparar carnes, pero no fue hasta que se dio el encuentro con los españoles que se integró el borrego, lo que hace de la barbacoa del hoyo un platillo mestizo pero muy nuestro también. Independientemente de la hora a la que veas este video, hace hambre, ¿no? Cuéntame en los comentarios cuál de los platillos se te antojó más y cuál platillo que tú consideras importante quedó fuera de este listado. Yo soy Fernando Magán. Nos vemos en la próxima.